se remonta a mediados del siglo XIX de la mano del Papa Pío Pío XI. Es una festividad de carácter religioso que conmemora el nacimiento de la Virgen María, que ustedes saben que estuvo libre de pecado y culpa desde su concepción. Y hay un cálculo que se hizo en su momento para elegir esta fecha, que es el siguiente, un cálculo por supuesto matemático. La Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre, por lo que para calcular, insisto, el momento en que fue concebida, se restaron 9 meses a esta fecha, es decir, la cópula habría sido efectivamente en diciembre, que coincide con otras estadísticas de la sexología, por ejemplo, que señalan que en diciembre efectivamente hay mucho sexo, se practica muchísimo sexo. Bueno, muchas cosas para añadir, pero ¿por qué es feriado en la Argentina desde hace tantísimo tiempo? Y por cierto, ¿ante qué panorama religioso y ante qué tipo de vínculo de la Iglesia Católica y el Estado argentino y el gobierno electo podemos empezar a estar a partir del próximo domingo? Está en comunicación telefónica con Franco Tirador, él que es sociólogo, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, es especialista en sociología histórica del catolicismo, grupos religiosos en sectores populares, pobreza y políticas sociales. Fortunato Malimaki, gracias por atendernos, ¿cómo estás? No, gracias a vos, Franco, y tu equipo, trabajando un día feriado. Bien, aquí estamos en un momento angustia, ansiedad, incertidumbre, pero bueno, forman parte. Sí, forman parte sin duda. Fortunato, este feriado, si la Argentina fuese efectivamente un país laico, no sería un feriado, ¿verdad? Bueno, a ver, es un feriado que tiene larga data, vos bien lo dijiste, porque este feriado tuvo una discusión muy fuerte en la cristiandad europea, sí, porque fue muy impulsado justamente por España, que casi allá por el 1780 la declara patrona universal de los reinos de España e India. Hoy tengo muchas amigas en España que cumplen años hoy, claro, se llaman Inmaculadas. Claro, exacto. He saludado a varios. O sea que la influencia en este pedazo de lo que es América Latina, España, Portugal, es más fuerte que si vos vas a Francia, Alemania, Italia, donde no es una fiesta tan importante. El hecho de, como bien vos decías, es reafirmar ahí una manera de concebir a la Virgen, concebida sin pecado, fuertemente impulsada por ese catolicismo barroco, español, no te olvides, y que bueno, y que después Pío IX la consagra, la hace suya, y lo hace un dogma de fe, como tantos dogmas cuando uno los estudia, son históricos, quiere decir que tienen un principio y pueden tener un fin, como lo hemos visto a lo largo de la historia, no solo en la Iglesia Católica, sino en tantas otras instituciones y grupos. Y en el caso argentino, sí, tiene la otra particularidad, que es un feriado en el cual la Iglesia Católica, como era acá es fin de año, sí, fin de año en el sentido, fin de año escolar, exacto, todos aquellos que estudiaban o iban a la escuela pública, sobre todo, porque la escuela privada católica es más el último tiempo, iban al catecismo, y el 8 de diciembre tenían lo que se llamaba la primera comunión. O sea que la primera comunión, o sea, el primer momento en el cual la fiesta, que tendría que ser una fiesta, y depende cómo se iba, con moño, sin moño, las niñas casi como vestidas para casarse, se hacía el 8 de diciembre. Ese es un día que tuvo sus vaivenes, porque algunas veces fue sacado. Acordate que la dictadura sacó muchísimos feriados, súper católica la dictadura, sí, pero decía que había muchos feriados religiosos. Claro. Y ahí a veces vino y se fue, lo mismo pasó con el peronismo, pero bueno, hoy es un día feriado, y sí muestra un poco la idea de la catolicidad presente en la sociedad argentina y en el Estado argentino, porque si fuera solo en la sociedad que, bueno, lo sigue hasta el día de hoy manifestando, y habrá que ver los cambios. Esto sí, lo que vos decías, estos cambios quizás estamos viviendo también cambios a este nivel.
A propósito de la catolicidad, entonces, Fortunato, y para repasar, bueno, Milei, presidente electo, presidente que asume el próximo domingo, criticó fuertemente al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, críticas, por supuesto, que a la vez alinearon, me parece, a algo así como la tropa de Bergoglio en la Argentina. Se acoplaron muchas voces públicas de muchos sacerdotes y coincidieron en efecto en que era sumamente agraviante Milei, y que por supuesto eso era... Ahí te diría, ¿puedo? No por creo. favor, no creo. Estaba bien. A ver, no, porque... Todas nuestras investigaciones nos dicen todo lo contrario. ¿Qué te dicen? Todo lo contrario. Por favor. No. Y lo tengo, a ver, no quiero... lo venimos investigando y siguiendo. Te diría que salvo el obispo que está a cargo de la ciudad de Buenos Aires y unos poquitos más, la enorme mayoría de los obispos argentinos no hicieron una sola crítica, mejor dicho, vamos a hacer al revés, no hicieron ninguna defensa explícita de aquel que lo nombró, que es Francisco, frente a los agravios que habían decidido. Hubo más críticas fuera de la Argentina y en otros espacios católicos. Yo hablé con la televisión mexicana justamente el mismo momento que el presidente estaba criticándolo, decía acá en México sería imposible que un candidato diga esto sobre el Papa, y te diría, Franco, no. Bueno, esto la es muy gran importante. mayoría, no te quiero dar números de por los favor. que dirigen las iglesias en Argentina, sean sacerdotes, párrocos y obispos, más bien decidieron no hablar y quizás apoyar al candidato que hoy salió para presidente. Esto que estás diciendo es sumamente importante, sin dudas, y lo estás investigando, Fortunato, vos con tu grupo de investigación, sobre todo porque bien sabés que la escena mediática quedó, digamos, protagonizadísima por García Cuerva y por los otros sacerdotes que sí lo criticaron, que son sacerdotes, por cierto, acostumbrados a dar notas. Entonces nos parece que se alinearon a Bergoglio automáticamente, pero estás señalando algo, repito, fundamental. La enorme mayoría de la Iglesia Católica, de los que componen y de las que componen también, claro, la Iglesia Católica omitió crítica alguna a Javier Milei. ¿Cómo debemos leer esto? Y ahí está, debemos leerlo. A ver, es un tema interesante. Yo acabo de venir la semana pasada a una reunión que se hizo en Colombia de muchos investigadores de estos temas europeos y latinoamericanos, en algo que muestra, hoy estamos en una, te diría, presencia de lo religioso en el espacio público novedoso, no porque no estuviera antes, sino porque se están dando confluencias de grupos católicos, evangélicos y judíos, una cierta manera de comprender lo religioso, que dan apoyos políticos y que va en una defensa identitaria muy fuerte de la familia judía o evangélica y católica, contra lo que suponen que ciertas democracias están destruyendo la familia, contra lo que creen que hay una fuerte presencia de la diversidad sexual, gay, lesbiana, y encuentran ahí una sintonía muy fuerte. Franco, te diría, estaban presentes gente europea hablando de, y mirá si hubiéramos tenido la posibilidad de seguir con el libro de Althaus Rey, los grupos luteranos de Holanda, escuchá, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, países del primer mundo, acompañando a las derechas y extremas derechas, claro, de sociedades en los cuales esa laicidad que se vivía, que no aparecía, o sea, que por abajo estaba germinando y germinó estos grupos. Acá es, por eso me parecía a mí es interesantísimo verlo, comprenderlo, porque estamos en un momento en el cual ese religioso como que ha dejado atrás la idea de lo privado, bien, podría estar en la sociedad civil, pero que ha decidido tener fuerte presencia en los estados. Y aquí hay algo que uno tiene que empezar a revisar, porque creía uno que, bueno, las cosas ya estaban, 40 años de democracia de acá y 100 en muchos países europeos. No, y hay una fuerte disputa el interior de las propias instituciones, sean judías, sean católicas, sean evangélicas, sean protestantes, sean pentecostales,
y que en el caso argentino lo estamos teniendo. El episcopado como tal argentino se reunió en los días estos que vos dijiste posteriores, le tocaba, se le pidió, hubo grupos internos, externos, que se expidiera defendiendo al Papa Francisco, sí. Y dijeron que no. Y dijeron que no. Está en diálogo con Franco Tirador Fortunato Malimaki, sociólogo y doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Manuel Casado. Fortunato, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un poco hacía la descripción de la situación de la religión y la inyección que está teniendo en este contexto, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Hoy tuvimos la visita de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que ha tenido una palanca muy importante, por supuesto, en las cúpulas religiosas, pero después hay como un submundo, si se me permite el término, que son aquellos curas, aquellas personas ligadas a la religión que están día a día en la trinchera, en los barrios, colaborando. ¿Qué país se imagina en Argentina respecto a esas figuras en los barrios, de la religión en los barrios? Esas figuras son importantísimas desde el punto de vista simbólico de la denuncia, pero son minoritarias. Usted sabe, por ejemplo, los sacerdotes villeros en la ciudad de Buenos Aires, que se han expresado y están acompañando a movimientos sociales y acompañan muchas de las denuncias y forman parte de esta idea de defender la justicia social, el dinero de los trabajadores, son una veintena en 800 que hay en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Puedo seguir con el otro grupo también, muy importante, organizados, lo que se llama en Opción por los Pobres, que es un grupo importantísimo, hacen memoria de la década del 70, retoman el martirio, acompañan a madres y abuelas, que tienen presencia y son escuchados en varios lugares, pero, insisto, el mismo día, pocos días después que García Cuerva dijo lo que dijo, se reunieron 900 sacerdotes en Córdoba, 30 obispos, de los cuales hicieron un silencio total. Sobre este tema, claro. Y más bien diciendo que hacían política los otros. Y esto es lo que me parece que está también pasando aquí. Hay una idea de un religioso, identitario, que quiere volver a ciertos fundamentos, llamando en el libro que vos prologaste, Franco, sí, a ser una decente, es decir, sí, aquello que se supone que debe ser ese religioso, acompañando a la familia, la propiedad, acompañando todo aquello que conserva. Bueno, eso tiene mucha fuerza a nivel de las personas que participan activamente hoy en la vida de una parroquia, de un templo. Y esto es lo que es interesante que estamos viendo, ¿no? Es interesantísimo. La mayoría que va al templo, por múltiples razones, ¿no? Es más bien conservadora, más bien critica a una Francisco porque se mete en política y quiere una religión burguesa, vamos a decir, que lo acompañe en sus emprendimientos, que lo acompañe en sus riquezas, o que lo acompañe en su sufrimiento, pero más bien de tinte individual. Y ahí entonces estamos teniendo, este proceso que no solo es argentino, sino que se vive en otros lados, está mostrando una transformación de nuestras sociedades que también lo hacen su religioso. Entonces uno podría decir casi guerra de dioses, y yo te podría haber dicho hoy guerra de Marías, sobre claro, qué María, o si es la Inmaculada Concepción, sí, y vos podías haber escuchado, si hubieras estado hablando con el otro grupo de sacerdotes, de obispos, de pastores, claro, que te hablarían de la María del Magnífica, exactamente, la que derribó del trono a los poderosos, ensalzó a los claro, humildes, a los hambrientos les dio de comer y a los ricos los despidió. Es muy inquietante lo que aportás, como siempre, Fortunato Malimaki. ¿Sabes por qué? Porque al igual que lo vemos en cuanto a, si se quiere, fuerzas ideológicas o político-partidarias / ideológicas, como sea, también tiene esto mismo, este proceso del país en este momento, un correlato religioso. Es decir, hay vasos comunicantes, hay conexiones que no estaban a la vista y que, bueno, como buen intelectual que sos, las estás poniendo en este plano y muy bien para nosotros. Quiero agradecerte estos minutos con Franco Tirador. No, Fortunato. Gracias a vos. Una vez más, ¿sabés?
Bien, aquí estaremos para Sí. tratar que justamente en 40 años de democracia se aumenten en derechos, se aumenten en diversidad, y programas como este que ustedes hacen sigan haciendo, y podamos libremente poder buscar maneras de aumentar la democracia. Ojalá que sí. Gracias, Fortunato Malimaki. Un Muchas abrazo. gracias. Interesantísimo, como siempre, Fortunato Malimaki, sociólogo, doctor en sociología, especialista en sociología histórica del catolicismo. Le sigue los pasos perfectamente a Bergoglio desde hace años y a toda la Iglesia Católica en la Argentina, y acaba de aportar un dato que no estábamos considerando, porque bueno, vivimos de la información y la información nos marea y nos distrae también. Ojo, porque la enorme mayoría de los que componen la Iglesia Católica en la Argentina no dijo ni A cuando Milei lo destruyó a Bergoglio. Dijeron varias cosas. El resto se cayó. Hay que interpretar ese silencio. Ese silencio es adhesión ideológica automática, entre otras cosas, porque ¿qué propone Milei? ¿Qué proponen sus dirigentes? Bueno, lo que vinimos escuchando.